Hola, mi gente. Am, bueno, lo prometido es deuda. Voy a hacer unos breves videos sobre este tema que a mí en lo particular me hizo reflexionar ahora como les comentaba en el preámbulo el día de ayer, de, de mi viaje reciente a España y que se relaciona con las ciudades y las emociones. Y me hizo recordar, y es el video hoy dedicado a cuando me fui de Cuba y cuando llegué a México. Creo que es la primera vez que yo lloré ante una ciudad. Yo había comentado en un video anterior que había tenido una revelación este, cuando falleció el Tosco, Jorge Luis Cortés, el emblemático director de NG La Banda. Yo había tenido una experiencia en 1992 en el Festival de Jazz de La Habana con respecto a la presentación por primera vez de NG La Banda y por tanto de una orquesta popular en el elitista Festival de Jazz de La Habana, y que yo había ido al Teatro Nacional de Cuba eh, prácticamente para saber qué iba a pasar, ¿no? Con NG La Banda allí y todas las cosas que el Tosco dijo y todas las cosas que sucedieron allí a pocos días de irme de Cuba, me revelaron pues mi sentido de identidad. Cosa no menor, porque cuando uno ha vivido en Cuba todos los pesares que en Cuba se viven y todas las cosas que aún en Cuba se viven y que al parecer se seguirán viviendo por mucho tiempo más, uno termina despreciando, menospreciando tu tierra, y todo lo que ella significa en cuanto al sentido de patria e identidad termina por ser un saco muy pesado de llevar y poco importante cuando se sufren vejaciones, sobre todo a nivel económico, que son de las que más afectan, independientemente de lo que alguien pueda suponer que no, o sea, que quizás el sentido ideológico es lo que más pesa al irse de Cuba, pero creo que desde el sentido del ser humano, de su ser en el mundo, la vejación económica, o sea, el pasar tanto trabajo para el alimento, para subsistir y para tener tus necesidades básicas cubiertas, es una de las cosas más humillantes que pueden haber para un ser humano y de las cosas que más te hacen emigrar. Es decir, el sentido de inmigración tiene que ver con mejorar tu condición económica y por tanto eso pues te permitirá pensar, ¿no? Pues ahora sí que cómo luego existo, ¿no? O sea, no puedo existir sin tener mis necesidades básicas cubiertas y por tanto tampoco puedo razonar mi propia realidad si yo no tengo cubierto eso. Si alguien en una hambruna total pues no puede hacer una tesis, ¿no? Um, el, en ese sentido, recordando un poco lo que había yo dicho en ese video, pues alguien quiere irlo a revisar, es el video dedicado a la muerte de Jorge Luis Cortés del Tosco, y que por cierto es de los videos con mayor vistas, estoy muy agradecida por eso. Yo pensé que no, y que cuento la anécdota de ese día, por lo tanto no la voy a repetir. Yo no tuve, ni siquiera puedo decir que tuve en esos días una necesidad de ir a ver mi ciudad. Em, yo solamente sentí que estaba dejando algo que realmente tenía importancia para mí y cosa que agradezco profundamente haber hecho esa reflexión antes de irme de Cuba, porque eso me permitió al llegar a México, digamos que construir nuevamente mi identidad. Am, Como por más o menos el año 1987, 88, si mal no recuerdo, en un festival de cine de La Habana, em, pasaron la película de Frida, Naturaleza Viva,
del director mexicano Paul Leduc. En ese momento yo pensé que estaba viendo la película de un francés que estaba recreando, digamos, la vida de Frida desde la perspectiva, ¿no?, de un europeo. Porque además, acuérdense que la mirada de los europeos sobre América Latina, sobre todo sobre su cultura y su arte, ha sido ciertamente folclorista, ¿no? Y, y un poco es recuperar aquello que es singular y que llama la atención y que no forma parte de los cánones clasistas en los cuales Europa generalmente ha estado inserto, ¿no? Y además, por supuesto, más allá de las vanguardias, el ser rebelde en Europa no es ser colorido, ¿no? Salvo que pensáramos en Chagall o pensáramos en Van Gogh, pero no en el sentido en el que los contrastes de color pudieran resultar, ¿no?, de una mirada a América Latina, fundamentalmente México, que es de los países más coloridos y demás con contrastes de color absurdos, ¿no?, como se pensaría en la academia. Cuando yo vi Frida, Naturaleza Viva, una que por cierto recomiendo esa película para los que se quedaron con la película de Salma Hayek, Hello, no, vayan a ver Frida, Naturaleza Viva, con la actriz Ofelia Medina, que da una cátedra de actuación. Es una película donde casi no hay diálogos, donde el silencio predomina, pero que tiene una visualidad y un trabajo de la fotografía, algo que ha caracterizado al cine mexicano, sobre todo, incluso, ¿no?, pues desde el cine de oro mexicano, con el emblemático Gabriel Figueroa, etcétera. La fotografía en México ha tenido una particular jerarquía a la hora de hacer cine y muestra una estética muy particular, una estética mexicana, de hecho, que ha sido estudiada también en Hollywood y que ha sido utilizada y que fue utilizada en el cine estadounidense, sobre todo en el cine relacionado con los cowboys y los apaches y este cine country, ¿no? Y también en la influencia que eso ha tenido también en el cine de los años 40 y 50 en el cine de Hollywood, ¿no? La forma en la cual la fotografía en el cine mexicano ha trabajado, ¿no?, con los primeros planos, con los contrastes de luz y de sombra, etc. Y Frida, Naturaleza Viva era en particular una película que, a pesar de la cubanía que yo pueda mostrar, a pesar del cómo somos los cubanos, es decir, parlanchines, nos gusta, o sea, nuestros cines de mucho diálogo, por ejemplo, nuestra manera de conducirnos en la vida es a través de muchas palabras, mucha gestualidad, de ahí que yo me mueva tanto también cuando hago estos videos, y no debo hacerlo porque mareo, hasta yo me mareo. Independientemente de eso, yo fui a ver Frida, Naturaleza Viva. Si fui a verla 10 veces fue poco, no estoy exagerando. Después de que la dejaron de pasar en El Vedado, empezaron a pasarla en los cines de mi barrio, de La Víbora y de Santos Suárez. La fui a ver al cine Los Ángeles varias veces en la matiné. Ni siquiera recuerdo si la pasaron alguna vez en la televisión, me parece que no, pero sí agarraba yo y me iba sola a ver Frida, Naturaleza Viva. Y pensaba que, bueno, era una época en la que yo escribía y pintaba, y pensaba que nunca iba a poder ver la Casa Azul de Frida. Nunca pensé que podía entender eso que estaba pasando ahí, que me parecía absolutamente extraordinario. Am, de repente tenía yo como una especie de hilación de vida con aquel personaje lleno de dolores, de enfermedades. Yo he sido enfermiza, no al nivel de Frida, por supuesto, pero he sido enfermiza.
he sufrido, he estado en cama durante mucho tiempo. Entonces empecé yo a tener como una empatía con este personaje que además pintaba como le daba la gana, pintaba lo que le daba la gana y no le interesaba la opinión de nadie. Un personaje sufrido y al mismo tiempo rebelde, al mismo tiempo capaz de defender sus ideas, enfrentada en una época a una estructura social muy densa con las mujeres, muy densa con las mujeres como ella, con una fisonomía además entre indígena y occidental, por esta mezcla entre su madre indígena oaxaqueña y su padre, un fotógrafo alemán que, que además era un tipo enamorado de México y que era un tipo con una visión, perdón, muy particular sobre el espacio en el que estaba, ¿no? Y eso para mí era como algo de otro mundo, era un espacio mágico del tiempo imposible de alcanzar, pero al mismo tiempo algo que yo necesitaba ver constantemente. O sea, yo de repente podía entenderme en Frida, ¿no? No es un cliché. Yo tenía 16 años. No es un cliché. Em, la cosa es que tratando de hilar esto con el tema que he puesto ayer en el preámbulo, las ciudades que te hacen llorar, cuando casualidades de esta vida y circunstancias de esta vida, yo conozco al padre de mi hijo, que es mexicano, em, y que a su familia ha estado y está pues vinculada con ciertos espacios de la intelectualidad y del arte, de la cultura. Su padre escribía, bueno, su padre se dedicaba a la política, pero no, era un historiador, un hombre muy culto, un hombre muy leído, un hombre que escribía libros, un hombre que sabía de música, que hacía música, que cantaba, que tocaba la guitarra, sus hermanos también, ¿no? El piano, la guitarra, el violín. Él mismo tocaba la batería, tenía inquietudes de tipo, desde el punto de vista cultural, alguien que leía libros y leía buenos libros, no solo leía libros y ya, leía buenos libros, alguien con quien se podía conversar, una familia con la que se podía conversar. Por lo tanto, era bastante fácil poderme entender en un espacio una vez que yo llegué a la Ciudad de México, una ciudad impactante en sí misma. Estamos hablando de una megalópolis, estamos hablando de una ciudad que es muy compleja de entender, de entenderte allí, pero al mismo tiempo es una ciudad que te abraza y que es muy fácil que te impacte en todos los sentidos, incluso en el sentido estético, que es uno de los sentidos de los cuales estos videos irán, ¿no? O sea, cómo yo recupero mi sentido, mis emociones dentro de un espacio, cómo yo miro el espacio y ese espacio me hace llorar, y ese espacio me hace sentir, me eriza, o me hace sonreír, o morirme o cagarme de la risa, ¿no? Y la Ciudad de México tuvo eso en mí. Y cuando, cuando yo planteé esta necesidad de ir a ver la Casa Azul, pues fue algo resuelto de inmediato, porque eso era salir en el metro de la Ciudad de México. Estamos hablando del año 92, y en 1992 la ciudad me parecía gigante, pero después con el tiempo me parecía mucho más gigante, ¿no? O sea, con el tiempo la complejidad de su gigantismo fue peor, pero era subirse al metro. Yo venía de una ciudad donde no pasaban las guaguas, donde no pasaba nada. Subirse al metro que pasara cada cierto tiempo era verdaderamente un milagro de la naturaleza. Y entre los transbordos dentro del metro y demás, llegamos a Coyoacán. Coyoacán, que es una delegación de la Ciudad de México años atrás, muchos años atrás. Esto era un pueblito fuera de la Ciudad de México, encantador, de calles de piedra, de piedra volcánica, con casas de piedra volcánica, con su iglesia antigua,
con sus mercados y con esta cosa encantadora que tienen los pueblos mexicanos, que es un poco, tratando de hilar también esto con mi viaje a España, el encanto que tienen los pueblos en España, ¿no? Y esto es, por supuesto, esta megalópolis absorbe Coyoacán, ¿no? Que era donde vivía, donde está la Casa Azul de Frida, donde vivían sus padres, la casa donde ella vivía con Diego Rivera, y se convierte en una delegación, la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, entonces el DF. Em, y entonces llegué a la Casa Azul y llegar allí y encontrarme otra vez como si estuviera yo dentro de la película, como si estuviera yo dentro de esa película que había yo visto en el cine Los Ángeles más de 10 veces, fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida. Es cuando entiendes que la posibilidad de los sueños, la posibilidad de los sueños es algo que una vez que sucede, no hay absolutamente nada más importante que eso. Es hasta hoy uno de los sueños cumplidos más emblemáticos de mi vida, más importantes de mi vida, haber entrado a la Casa Azul, haber resuelto a los 20 años, o sea, 4 años después de haber Frida Naturaleza Viva tantas veces, haber resuelto un problema de identidad con una mujer, con un espacio del tiempo, con una temporalidad, con una cultura magistral, con una pintura, con un color, con una forma de vida, con todos los objetos que estaban allí. Y yo me he tratado de repetir todas las veces que yo quiero ser eso que me gustó ser a los 16 años. Por tanto, la primera ciudad, el primer espacio del mundo en el cual mis lágrimas fueron relación con la arquitectura, fue relación con el espacio geográfico, fue relación con el sueño, está en la Ciudad de México.